¿Cómo les va? Seguimos del video anterior, hoy 18 de octubre del 2023. Estábamos analizando y decíamos recién acerca de el acto voluntario que debe constar de discernimiento, intención y libertad. Y decíamos recién que hay un elemento externo al acto jurídico que es la manifestación de esa voluntad. Vamos a mencionar muy brevemente, algunos tips para diferenciar lo que es la voluntad interna de una persona de la voluntad declarada efectivamente por esa persona, declarada, manifestada, y los problemas que surgen cuando divergen. Es decir, cuando por un error la persona internamente tenía la voluntad A, pero su declaración, su manifestación pública fue B. No coinciden su voluntad interna y su voluntad declarada o su voluntad manifestada. Acerca de este problema real, problema concreto, vamos a decir que históricamente tenemos dos teorías clásicas, pero al mismo tiempo extremas, sobre qué solución darle a este problema. Una es la teoría de la voluntad y la otra es la teoría de la declaración. La teoría de la voluntad, como su nombre lo indica, le da prioridad al elemento voluntad, voluntad interna. Es decir, esta teoría señala algo como la autonomía de la voluntad, lo que la persona decidió en su corazón, en su mente, es lo realmente importante. Esta teoría francesa, a pesar de ser formulada por Savigny, siglo XIX, un autor alemán, esta teoría hace referencia justamente a esto, ¿no? Lo fundamental, lo esencial es observar por algún indicio que podamos atisbar cuál fue verdaderamente la voluntad interna, esa autonomía sagrada que debemos respetar, ¿no? Y dejando de lado lo que se manifestó o se declaró erróneamente, en discrepancia con esa voluntad interna. Por el contrario, la teoría extrema también de la declaración, para proteger otro valor jurídico que es la seguridad del tráfico jurídico, la seguridad jurídica, señala que lo esencial es lo que se manifestó, lo esencial es lo que se declaró. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la declaración interna no es relevante la voluntad interna no es relevante para el derecho, sencillamente porque no tenemos forma alguna de conocer verdaderamente qué había en ese corazón, en esa mente. Entonces, esta teoría, que es la teoría alemana del siglo XIX también, señala que aquí lo único que cuenta, y estoy exagerando, lo único que cuenta es lo que verdaderamente se declaró, se manifestó. Y si la persona cometió un error y dijo donación cuando quiso decir alquilo, en su interior quería alquilar su casa, pero por un error dijo que la iba a donar, bueno, mala suerte, lo que cuenta es la declaración de esa voluntad, es decir, lo que dijo, lo que manifestó, y más allá de lo que había realmente en el corazón de ese contratante. Las dos teorías extremas, absolutamente extremas, estamos ya en el siglo XXI, hoy no cuentan sino como historia, verdaderamente, ¿no? Por eso se las comento. Pero vamos a ver cuáles son las dos posiciones que hoy están en boga, las que más se usan. Por supuesto que van a ser intermedias entre estas dos posturas extremas, ¿no? Y vamos a ver en qué casos le vamos a dar la razón o vamos a tomar como preponderante a la voluntad interna y en qué caso le vamos a dar la razón o vamos a considerar que es preponderante la voluntad declarada o manifestada. Recuerden que todo el problema es cuando la voluntad interna del contratante no coincide por un error con lo que realmente dijo
con lo que él manifestó. Porque evidentemente que si la voluntad interna del contratante coincide perfectamente con su voluntad declarada o manifestada, no necesitamos ninguna teoría ni hacer ningún análisis, ¿no? Estamos analizando y tratando de resolver justamente el problema que se suscita cuando la voluntad interna no coincide con la voluntad que la persona declaró o manifestó. Las dos teorías intermedias son la teoría de la responsabilidad y la teoría de la confianza. La teoría de la responsabilidad dice que lo que vale es la voluntad interna, en la medida que por algún indicio o por alguna prueba podamos conocer cuál era la voluntad interna del contratante, ¿no? Salvo que haya habido una clara negligencia en su forma de declarar, manifestar. Es decir, si esa discrepancia entre la voluntad interna y lo que él realmente declaró, podemos imputarlo a una negligencia de su parte, que no prestó la debida atención y declaró lo que no quiso, declaró lo que no coincide con su voluntad interna, vamos a hacerlo responsable en ese caso de lo que dijo. Es decir, en principio, dice la teoría de la responsabilidad, prima lo que él quiso en su interior, salvo que haya sido negligencia de él que manifestara o declarara lo que erróneamente declaró. La teoría de la confianza señala que vamos a nuevamente darle importancia a la teoría de la confianza, hace referencia a que el contratante, al declarar, al manifestar cuál es su voluntad, ha generado una confianza, una expectativa razonable en su co-contratante. Y esa expectativa razonable, esa confianza que él ha generado erróneamente con su declaración, su manifestación hacia el co-contratante, eso debe tener primacía, es decir, debemos respetar la confianza que se suscitó en el co-contratante, manteniendo la declaración de la voluntad tal como está. Es decir, el contratante A tiene en su interior una voluntad ya decidida, pero cometió un error al declararla, al manifestarla, y se generó una confianza razonable, una expectativa razonable en su co-contratante B. Bueno, atento a esa expectativa generada, vamos a darle primacía a lo que él declaró y manifestó. Sintéticamente y haciendo una verdadera caricatura, podemos decir que nuestro Código Civil, en principio, la teoría que toma como su arquetipo, su paradigma, es la teoría de la voluntad, la teoría francesa, la que dijimos que Savigny, alemán, a pesar de que la llamamos teoría francesa, fue el que la impulsó, pero por supuesto totalmente atenuada, y ustedes van a ir viendo cuáles son las atenuaciones que desdibujan, obviamente, las consecuencias más absolutas de esa teoría de la voluntad. Un pequeño detalle más les comento, y antes de cerrar este video, ¿cómo se manifiesta? La persona tomó una decisión en su interior. ¿Cómo se manifiesta hacia el exterior? Bueno, tenemos 4 formas. La verbal, es decir, lo digo verbalmente. Por ejemplo, he decidido alquilar mi casa y lo manifiesto con palabras. Esta tiene la principalísima dificultad de la prueba, porque decimos a veces que las palabras se las lleva el viento. Vos dijiste X, no, yo en realidad dije Y o Z, ¿no? Verbal. La otra, escrita, que es la más utilizada, evidentemente. La manifestación o declaración
escrita. Yo tengo una intención en mi corazón, esa voluntad que tengo en mi corazón la pongo por escrito. La tercera son signos. Por ejemplo, en una asamblea societaria levanto la mano derecha, por ejemplo, para votar, o también en una subasta. Signos inequívocos. La cuarta y última es la manifestación tácita. La manifestación tácita se infiere clara y unívocamente de mi comportamiento. Por ejemplo, solicito una habitación en un hotel y evidentemente que estoy conformando un contrato de alojamiento, ¿no? con mi voluntad. En el siguiente video vamos a seguir con estos temas. Gracias.